Hoy, como todos los viernes, la doctora Indiana Torres. ¿Cómo está, doctora? Hola, Muy Ricardo, buen día. buenos días. A ver, cuéntenos, ¿qué dice Mr. Trump? Bueno, pues todos los días dando la nota, Todos ¿no? los días. Sí, solo que en este caso ya no es tanto Trump, que ya tomó medidas muy serias, sino a quien propone como secretario de salud. Híjole. Entonces, Trump, su primera medida fue prohibir que se siguieran haciendo normas. Entonces puso una ley, es dentro de los primeros firmas, en donde ya no es posible seguir reformulando cosas por los próximos 60 días. Y esto es importante porque estaban haciendo vigilancia, por ejemplo, de la gripe aviar, que pues dejó de estar en la palestra con todo esto, ¿verdad? Dentro de las leyes que además paró, tienen mucho efecto y que es lo que está levantando ámpula en este momento, todo contra la población LGTBI+. Sí. Porque todo lo que hace a salud reproductiva, desapareció la página de salud reproductiva y emitió lo que se ha llamado ley Mordaza, que le quita fondos federales, nacionales e internacionales a todo lo que tenga que ver con aborto. Entonces, pues incluso en nuestro país hay afectación con ONGs que estaban recibiendo estos financiamientos y en el mundo entero pues hay mucha afectación como eso. Además de que suspendió lo que se conoce como PEPFAR, que era un programa de emergencia de los presidentes que pues ya tenía muchos años de estar proveyendo medicamentos antirretrovirales a la población en África. Esto es realmente criminal. Uy. 20 millones de personas estaban siendo beneficiadas con de esos programas. Con ese programa para recibir antirretrovirales. ¿Qué va a pasar en este momento? Pues se desconoce. Pero incluso al interior de Estados Unidos ha habido pues problemas con el financiamiento para, sobre todo, la profilaxis preexposición. Entonces, pues es de esperar que algo salga a la palestra con esto. Robert Kennedy, que es quien está propuesto para quedar, ayer tuvo su segunda audiencia ante el Senado y nada más no queda porque 2 días antes… Una oposición tremenda, ¿no? Oposición tremenda. 2 días antes, 75 premios Nobel le mandaron una carta a Trump. El New York Times la publicó ayer, diciendo que pues no tiene ni la capacidad ni el conocimiento, no tiene ninguna calificación en salud, no ha tenido ninguna experiencia administrativa en relación a la salud pública y sí ha tenido una militancia muy importante contra las vacunas, diciendo, por ejemplo, que producen autismo. Claro. ¿No? Que eso fue lo que se le reclamó, ¿no? Sí. E incluso su prima salió diciéndole que habían crecido juntos y que era un troglodita, pues, poco más o menos fue lo que señaló, y que por lo tanto no tenía capacidad para estar al frente de un cargo como este. En estas audiencias se desdijo de las cosas que había dicho en relación a las vacunas, pero dijo cosas tan serias como que a todos los inmunólogos habría que meterlos presos y botar la llave de la celda en la que los encerraran, ¿no? Ahora, esto va a tener afectaciones, desgraciadamente, no solo al interior de Estados Unidos, sino fuera. Entonces, una de las noticias que más nos importó en un primer momento fue el nuevo anuncio de la salida de la OMS. Entonces, aquí sí tenemos una situación que es muy importante, creo que ya vimos en pantalla, si no, si la podemos ver, por favor, el financiamiento que Estados Unidos hace y es realmente notoria la diferencia de lo que Estados Unidos financiaba en relación a los otros países. Ahora, esto no es simplemente porque fueran buena gente, ¿no? Claro. Sino que la contribución que los países dan, lo dan en relación al Producto Interno Bruto. Ahora, China ha tenido una participación que ha sido distinta dentro de toda esta historia de la OMS, pero el financiamiento es importante, pero la retirada de la OMS, el problema no es solo el retiro de los fondos, sino el apoyo político y el apoyo de gestión. Entonces Trump le ordenó hace 5 días a todos los funcionarios estadounidenses que estuvieran participando en la OMS que salieran de ahí. El director de la CDC emitió un oficio diciendo que tenían que salir, dejando investigaciones que eran muy importantes, por ejemplo, las del virus Marburgo,
qué está afectando a África, todo lo que se había avanzado en relación al virus simio también está siendo afectado por esta historia de la OMS. Entonces, la salida y el problema, pues no solo nos afecta a todo el mundo, sino también a ellos mismos. Claro. Y en términos de investigación, la situación es realmente muy seria, porque en África las universidades norteamericanas participaban en investigación a través de la OMS. Entonces, la OMS como organismo regulatorio, pues empezó a tener empezaron a evidenciarse los problemas, porque al tener la salida de toda esta gente y al suspenderse los fondos, todos esos colapsan, procesos de investigación estaban salidos. Entonces, en relación a México, pues sí, la reducción del financiamiento nos afecta, porque primero la OMS es clave en la coordinación de todos los esfuerzos, y lo vimos durante la pandemia, aunque se haya señalado que se retrasó en detectar en evidenciar y decir que se trataba de una pandemia para que todo el mundo tomara medidas, pero lo cierto es que van con cautela de acuerdo a lo que van vigilando. Claro. Entonces, en México sí tenemos afectación con todo esto. Existen distintos centros que son los que apoyan a la OMS, porque pues la OMS no es la oficina de Ginebra, sí, claro, sino toda la red. Entonces, en México, por ejemplo, el INDRE es uno de los centros investigadores, la Universidad de San Luis Potosí, el SENACICA, estaban participando dentro de todos estos procesos. Vamos a tener afectación también en relación a todo esto, pero hay dos elementos que son realmente muy importantes. Uno es la administración de medicamentos e insumos clave, porque se producían a partir de la colaboración interpaíses, claro, ¿no? Y medicamentos esenciales que seguramente van a ser afectados por la falta de dinero para poder seguir adelante. Otros son las vacunas, y ustedes se recordarán que México recurrió en algún momento al mecanismo COVAX. Esto es un mecanismo que hace que las vacunas sean distribuidas en todo el mundo, y seguramente habrá retraso. Ojalá no en la producción, pero también puede haber retraso en la producción y nos afecta a México directamente, ¿verdad? Pues toda la cadena se va a ver afectada, ¿no? Toda pues nada cadena. Más sí. El presupuesto y toda la gente que participa de una u otra forma, pues está como para colapsarlo todo, ¿no? Sí. Y tenemos además que la asignación mundial que se da en relación a 3 enfermedades fundamentales, al VIH, a la tuberculosis y a la malaria, están realmente siendo afectados. El Fondo Global, que es el que regula todos estos financiamientos, pues ya en este momento está teniendo recortes que son importantes. Pero tenemos otras 2 situaciones que también no son graves, además de las enfermedades globales que se presenten. Si vemos en relación a la tuberculosis, tenemos una situación muy importante porque tenemos interdependencia regional. Entonces, ahí existían mecanismos para que en la frontera empezaran a verse cómo se manejaban las distintas enfermedades. Y ahora, con el flujo de migrantes o con la repatriación, en donde pues México estaba considerado como país de paso, ¿cierto? Pero en este momento para muchos está siendo destino, en tanto son o devueltos o deciden irse, qué sé yo. Entonces, aquí tenemos una situación que es importante porque las enfermedades transfronterizas, no solo para el norte, sino también para el sur, nos van a causar algún tipo de afectación. Y todo esto, bueno, finalmente, no es que la salud en México vaya a colapsar, ni muchísimo menos, ¿verdad? Existen los mecanismos suficientes para enfrentar, pero va a haber que fortalecer una serie de programas que son importantes para poder enfrentarlo. Va a haber que crear conexiones con otros organismos internacionales, con otros países, y pues se va a tener que gastar bastante más dinero para poder suplir, ¿no?, todo esto que estaba siendo pues provisto por estos mecanismos de salud global que la OMS coordinaba. No, bueno, a mí lo que me preocupa, Indiana, desde que me platicaste la primera vez de esta situación, es que, bueno, pues la OMS, para bien o para mal, tenía una coordinación pues internacional, ¿no? Es decir, dictaba las directrices, ¿no? Lo vivimos muy bien en la pandemia, que, bueno, pues tenía conciencia y tenía el timing de lo que estaba sucediendo en distintas partes del mundo, ¿no? Al verse afectada,
volvemos a esa perspectiva de lo que sucede aquí, ¿no? Y no una visión internacional que, bueno, tratándose de epidemias o de muchas otras cosas, es fundamental, ¿no? Y quedó demostrada en la sí, pandemia. exacto. Pero además el asunto es que tenemos que recordar, bueno, aquí en el programa hemos visto las enfermedades emergentes. Exacto. Y esa vigilancia de las enfermedades emergentes, o sea, la OMS fungía como receptor de la vigilancia epidemiológica de distintos lugares. Por eso nos hemos dado cuenta de los nuevos virus, el Marburgo, que te digo que está siendo afectado ahorita, inmediatamente, ¿no? Porque los países le reportan a través de sus oficinas regionales, en el caso nuestro la Organización Panamericana de la Salud, de lo que está sucediendo en el país, como Claro. para que salten las alarmas y puedan establecer los mecanismos de coordinación que hacían que la participación internacional se diera, con viajes de los expertos, con el acompañamiento que se diera en todo esto. Entonces, sí hay una afectación que es muy importante. Indirectamente no es inmediato lo que vaya a pasar con nosotros, pero de que hay afectación, hay afectación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar súper atentos a todo lo que suceda y bueno, seguramente tú nos vas a mantener, ¿no? Muy bien actualizados en toda esta información. Indiana, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias.